Queridos hermanos, estimados amigos, bienvenidos a escuchar una vez más la palabra de Dios. Está tomada ahora la primera lectura del primer libro de Reyes, capítulo 12. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificio en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, el rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que celebraban en Judá. Él mismo subió al altar de Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdotes a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora con el Salmo 105 vamos a responder: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometiendo maldades e injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron a Dios, que era su gloria, por imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Y ahora, queridos hermanos, recibamos con mucha esperanza esta palabra tomada de San Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, que llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayuna, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en el despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran, y ellos lo fueron distribuyendo a la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4000. Jesús los despidió y luego se embarcó con los discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor
Jesús. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos conceda entender esta palabra. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice esta palabra? Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, y que esta palabra libere, transforme y haga nuevo nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de obrar. Ven, Espíritu Santo, ven que te necesitamos. Amén. Queridos hermanos, en la primera lectura escuchamos cómo Jeroboam, recordemos que el reino se dividió después de Salomón en una parte Reboam y otra parte con Roboam y otra parte con Jeroboam. Y Jeroboam, rey de Israel, les puso como una trampa al pueblo. Y dice que Jeroboam dijo: si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de construirlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Encontramos aquí a Jeroboam con un temor. Y el temor era de que lo quitaran a él, incluso que lo mataran. Dice: a mí me van a matar por elegir a Roboam. Y por eso él mejor optó. Descubrimos aquí como el gran afán de poder, el gran afán de mantenerse como en lo alto y sin importar quedar mal con Dios. Este hombre decidió mejor hacer unos ídolos. Dice: Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo a su pueblo: ya no tienen por qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Esos 2 becerros de oro, si nos ponemos a pensar qué representa eso para el momento que vives ahora en tu vida, ¿quién está representando ese becerro de oro? Es decir, aquello que se te hace más fácil y que lo bueno cuesta, y eso de pronto lo dejamos y nos quedamos con lo más fácil. Pero el que se va por el camino ancho, pues ya sabemos que llega a la perdición. Jeroboam pues tuvo miedo de que la gente le matara. Tuvo miedo de perder su categoría, su reinado. Y por eso optó por construir becerros de oro. Si nos ponemos a pensar en la vida de cada día, en muchas veces, si el hombre se descuida con tal de no sufrir, puede optar por ese becerro de oro. Es decir, con la intención de no quedar mal, puede construirse esos ídolos. Y claro, en un primer momento, pues todo bien. Como le dijo Jeroboam a este pueblo, le dice: ya no tienes por qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Pues esa misma tentación de la comodidad puede llegar cuando de pronto decimos:
Bueno, ¿yo para qué voy a la misa si aquí la veo por la televisión? Bueno, ¿y yo por qué voy a ir a la pequeña comunidad? Es decir, ¿por qué yo me voy a congregar en la iglesia si puedo hacer el bien desde aquí, de mi casa, desde mi casa? Y así, con facilidad, uno puede tomar el camino de la comodidad y sin darnos cuenta estamos como construyendo esos becerros de oro, el becerro de la comodidad, que no nos permite ese encuentro con el Dios verdadero. Y cuando uno comienza como a construirse esos becerros, es decir, cuando uno le da cabida al mal, ese mal no se queda así como pasivo. Ese mal cada día aumenta y se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y dice que después de que Jeroboam mandó a hacer 2 becerros de oro, dice que después, eh, él colocó uno de los becerros en Betel mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además mandó construir templos en la cima de los montes y puso sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Jeroboam se salió de las leyes. Jeroboam se salió de lo establecido. Y qué fácil, hermanos, es desobedecer, qué fácil es no hacer lo que se nos ha mandado. Pero después viene la consecuencia. Dice la palabra que Jeroboam, porque era normado, estaba como ley, que para que alguien fuera sacerdote tenía que pertenecer a la tribu de Leví. Pero Jeroboam se desligó de lo establecido y comenzó a hacer, digamos, su antojo. Y dice que instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes parecida a los que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y allí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que habían construido. Que esta palabra, queridos hermanos, nos ayude para que también nosotros seamos capaces de descubrir si en nuestra vida hay algún becerro, si en nuestra vida hemos optado por esa comodidad, donde ya no queremos sacrificarnos y como consecuencia nos vamos alejando de Dios. Porque el camino ancho, recuerden, es el camino de la perdición. Y después de un mal viene otro mal, como dice ahora la primera lectura. Primero construyó 2 becerros, pero después incluso dice que construyó templos en la cima de los montes y puso ahí sacerdotes del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. El pecado se fue aumentando, el pecado fue creciendo. Así también sucede en cada persona, en cada hombre, de hoy y de siempre. Un pecado es el eslabón de otro pecado. Un pecado te conecta a otro pecado y te va arrastrando y te va arrastrando. Dice la palabra que Jeroboam les puso les hizo una pregunta tramposa y les dice: ya no tienen por qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes a tu Dios. Entonces ya no tenés que fregarte, ya no tenés que ir a Jerusalén, ya no tenés que ir al templo. Aquí tienes a tu Dios. Eso mismo también está haciendo ahora la cultura, el ambiente que ahora vivimos en nuestra sociedad. El ser humano se ha construido o se está construyendo una religión a su manera. ¿Cuántos ahora hablan de Dios, pero un Dios a su manera? ¿Cuántos ahora están haciendo lo que Jeroboam hizo? Hablaba de Dios, ciertamente, pero ya no estaba haciendo lo que Dios había establecido en ese momento. Así, por eso, nosotros tenemos que ser personas que obedecen, pero sabiendo por qué estamos obedeciendo.
cuando Jeroboam le dijo a esta gente, ¿por qué tienen que ir hasta allá si aquí tienes, Israel, a tu Dios que te sacó de Egipto? Era como unas palabras de mucho reto y ellos dijeron, sí es cierto, si aquí está, mejor nos quedamos aquí. Y así se fue incrementando el pecado. Y luego dice, Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran los sacerdotes del templo que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdotes a todo el que lo deseaba. Este fue un pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Ese error le llevó a perderlo todo. Pues que ahora Dios, en virtud de esta palabra, te permita, hermano, descubrir si hay algún becerro, algún ídolo que te esté apartando de lo correcto. Dice la palabra, Jeroboam no cambió su mala conducta. Que no vaya a decir, que no se vaya a decir eso mismo de tu persona. Que al escuchar esta palabra podamos reconocer nuestros pecados, como hemos dicho en el Salmo 105, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, y poder tener una vida diferente a la actual, sabiendo que en Dios encontramos lo que necesita nuestro interior y que otros dioses no pueden dar lo que necesita nuestro ser. Dice la palabra en el Evangelio que la gente comió hasta quedar satisfecha. La gente comió hasta quedar satisfecha. Dios puede llenar, el Dios verdadero es el único que puede llenarte totalmente tu corazón. Los dioses falsos no hacen más que engañarte. Y esos dioses falsos precisamente son falsos porque no existen. O sea, es uno mismo que quiere convertirse en Dios de sí mismo. Es uno mismo que quiere engañarse porque a la misma conciencia no se le puede engañar. Y el hombre sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, porque su conciencia se lo dicta, porque Dios nos creó con esa capacidad de determinar entre el bien y el mal, saber que esto es bueno, saber que esto es malo. Y la moral enseña que en caso de duda no hay que actuar. Y así como Jesús multiplicó, les dio de comer a aquella gente y multiplicó lo poco bueno que tenían, esos pescados y esos panes, así Dios también quiere multiplicar en tu vida lo bueno que hay. Y no puedes decir, no, en mi vida no hay nada bueno. No es así. En la vida hay tantas cosas. En nuestra vida hay un gran tesoro. Lastimosamente nosotros los humanos nos fijamos solamente en las cosas malas que hay en nosotros, pero en nosotros hay tantas cosas buenas y es ahí donde tenemos que poner nuestro énfasis, es ahí donde tenemos que poner nuestra atención y presentarle al Señor, al Dios verdadero, no al Dios que uno se crea de uno mismo, es decir, al ídolo de uno mismo, porque al final el ser humano está creando su propia religión, está creando su propio Dios y ese Dios es el mismo, o sea, uno mismo, que quiere ser autónomo y hacer lo que uno quiere sin importar lo que Dios ha mandado. Y que esta palabra nos permita descubrir que en el Señor existe aquello que necesita nuestro corazón. Dice la palabra, la gente comió hasta quedar satisfecha. Y dice también la palabra que Jesús dijo, me da lástima de esta gente, que lleva 3 días conmigo y no tienen qué comer. No tienen qué comer. Dios sabe de lo que necesita. Dios sabe de lo que sufres. Pero fíjense bien, 3 días de no comer. O sea, Dios también cuenta que nosotros estemos dispuestos a perseverar en los momentos difíciles de la vida. Decir que vamos con Dios no quiere decir que no vamos a aguantar hambre. No quiere decir que no vamos a sufrir. Con un tiempo de comida uno ya tiene una gran hambre y ahí llevaban 3 días, dice. Y por lo tanto, seguir a Dios es estar dispuesto al sacrificio, pero que también sabemos que Dios, en el momento que menos pensemos, en ese momento Él va a actuar. Quizás la mayoría de personas pudo haber dicho,
Él no tiene poder para darnos de comer a todos, pero tiene palabras, esas palabras nos llenan y por lo tanto vamos a seguirle. Y finalmente, ellos perseveraron. Y como fruto de esa perseverancia, Dios les dio de comer. Y dice, la gente comió hasta quedar satisfecha. Que la Virgen nos ayude a encontrarnos con ese Dios que tiene tanta abundancia y que podamos disfrutar de su amor, de su ternura, de aquello que llena el corazón. Y que la Virgen también nos ayude para descubrir esos becerros que nosotros mismos nos vamos creando y como consecuencia cada día se aleja más de Dios el hombre de este tiempo. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado, y mañana nos volvemos a encontrar, si Dios lo permite, en este mismo canal.